y actualmente en Costa Rica. Bueno, aquí ya digamos el doctor Martiño adelantó bastante sobre lo que es algunas referencias a lo que es el pangasio, pues, que inició en los años 90 en Vietnam ya como una especie de cultivo promisoria y se expandió en los países vecinos, más no, esa especie es una especie tropical, se puede cultivar en la mayoría de las regiones tropicales, sin embargo, en el hemisferio occidental ha sido un poquito lento la adaptación del pangasio, entre otras cosas, porque falta de conocimiento práctico, ¿no? En este caso, también lo que es la parte de alimentación, la etapa larval y de alevines. Y bueno, estos datos que están acá abajo son datos que ya más o menos son similares a los que presentó el compañero de Brasil. Aquí tenemos, no sé si se ve bien, por eso que le decía que bajara un poquito la luz aquí para ¿cuáles son los países que actualmente están ahorita cultivando pangasio desde el 2009? Que son Puerto Rico, República Dominicana, Jamaica y Costa Rica. Vale resaltar que en todos esos países la permisología como tal, la que hemos podido nosotros obtener de las instituciones gubernamentales, ha sido basada en lo que son aspectos sanitarios nada más. O sea, por ejemplo, en Costa Rica, el SENASA, que es el Instituto de Sanidad de allá, lo que permite es que, por ejemplo, si la especie va a introducirse, que venga con una certificación del país de origen. Y después crean los mecanismos para que las personas o la finca que va a trabajar con la especie tenga, digamos, todo lo que son los protocolos de seguridad. Aquí podemos ver la primera, digamos, yo podría decir que es la primera finca que empezó a trabajar con pangasio como pez ornamental, que fue en Puerto Rico, la empresa de Caribbean Fisheries del doctor Michael McGee. Si ustedes se meten en internet y colocan pangasio, seguramente sale el nombre del doctor McGee como digo, uno de los precursores en tratar de introducir esta especie en este hemisferio. Él estuvo, digamos, con la falta de información que se tenía sobre la reproducción, estuvo prácticamente unos 3 o 4 años tratando de reproducir esta especie entre ensayo y error hasta que logró el éxito de la reproducción en cautiverio con cantidades importantes, mas no tenía los registros como tal. Digamos, una empresa privada, él decía, bueno, no tengo que tener mis registros de productividad, de producción, cuánto inyecto, cuántos huevos salen, nada de eso. Y yo tuve la suerte de que en los años 2016, cuando voy para Puerto Rico, le dije al doctor, bueno, pero ¿por qué no empezamos a documentar toda esa información? Incluso de la de engorde y del post cosecha. Y esa es la que, entre otras cosas, voy a presentar aquí. Esta finca es en República Dominicana. Los datos fueron obtenidos del director de producción, que es el ingeniero Mena, Patricio Mena. Tiene el área, no me supo decir exactamente el área, pero esta es una foto de Google Maps, ¿no? Ellos actualmente están produciendo 800 toneladas por año. Y su capacidad instalada está alrededor de los 1.200 toneladas por año. Voy a poner este lado para ver mejor. Tiene un peso promedio de cosecha de 1.2 y está en estanques de tierra. Esta es la finca de Algix, que es una empresa americana instalada en Jamaica.
su producción se basa en la tilapia. Sin embargo, desde los años 2011, 2012 comenzó con el pangasio, asesorado por el doctor Michael McGee. No tenemos cifras de producción de ellos, no pudimos tener datos de producción. Esta es una de las dos que existe en Costa Rica actualmente. Su producción es en estos momentos de 300 toneladas año, tiene un área de 63 hectáreas y su capacidad instalada está en 10.000 toneladas año. Ellos van a trabajar con 2 cosechas al año, o están trabajando con 2 cosechas año, sacando peces de 800 gramos y a una densidad de 8 kilos por metro cuadrado. Más o menos se parece a las cifras que estaba dando el doctor Martiño en la exposición anterior. Aquí están los estanques de la gente de Basapés. Y esta es la finca donde actualmente estoy haciendo yo los trabajos de lo que es reproducción, ¿no? A diferencia de las otras, aquí vamos a comenzar a trabajar con jaulas. No es una locura, bueno, a lo mejor es una locura para el piscicultor tradicional que dice, bueno, pero vamos a trabajar con jaulas dentro de los estanques. Tenemos nosotros aguas arriba, en la empresa Terrapez, que trabaja con tilapia, y todo el agua que viene por la canal, está por aquí, por esta canal, entra por acá, y nosotros recibimos el agua. Actualmente la recibimos por aquí, todo por gravedad y por estos canales de acá. Viene de las aguas servidas de la empresa Terrapez. Entonces tenemos una población, por más que pongamos filtros y todo, tenemos una población de tilapias, digamos que nos ha presentado problemas básicamente en lo que es una población indeseada, comen alimentos, digamos, están comiendo parte del alimento que nosotros le estamos suministrando a los peces, ocupan un espacio también, ¿no? Entonces, para evitar eso, estamos pensando, por ejemplo, las que están ahorita actualmente funcionando son estas que están aquí, esta estanque que está aquí, que hay 15.000 ejemplares, este que está aquí, que está dividido en 3, que son donde tenemos clasificado el plantel de reproductores, lo tenemos separados, machos, hembras, y el otro pedazo con los reproductores post de SOVE, y este estanque que está aquí. El laboratorio está acá. Entonces nosotros estas estanques que tienen aproximadamente entre 1 hectárea y 1,5 hectáreas, tienen una profundidad de 7 metros. Se hizo un excavado bien profundo para luego colocar jaulas de 400, la vamos a ver más adelante, ¿no? El diseño. Jaulas de 400 metros cúbicos que pueden albergar, en teoría nosotros estamos todo esto manejándolo, una densidad moderada de unos 25 a 30 kilos por metro cúbico. Bueno, aquí están los primeros datos obtenidos de la reproducción en Puerto Rico, ¿verdad? Los primeros datos que nosotros obtuvimos registrados, ¿no? El agente inductor es Ovaprin. Hay una modificación que hicimos del Ovaprin. Normalmente se usan 2 dosis, ¿verdad? Nosotros experimentamos con una sola dosis a 0,6 por kilo, 0,6 mililitros por kilo, y nos funcionó. Entonces, esto a nosotros nos da 2 ventajas básicas, que son, 1, menos hormonas, menos dinero, y 2, menos tiempo en el proceso de manipulación de los reproductores. Y eso, para el reproductor, que es tan costoso, es un estrés menos que le estamos aplicando, ¿no? Otro dato interesante aquí es nosotros hicimos
una medición de pesaje de 1 gramo de huevo seco y contado, y dio aproximadamente unos 1.200 huevos por gramo. Es importante empezar el que trabaje con reproducción lo sabe, es importante empezar a tener, digamos, todos los parámetros desde el momento en que tomamos el animal y lo pesamos y expulsan los gametos, los óvulos, pesarlo, ya si tenemos una relación de saber cuántos huevos hay en cada gramo, ya podemos determinar nosotros de inicio qué cantidad de huevos tenemos dentro del sistema de incubación, y luego tomamos el porcentaje de fecundación y ya podemos empezar a disminuir, digamos, la cantidad de animales que vamos a ir teniendo durante todo lo que es el proceso. Después viene la parte de la eclosión, después viene la larvicultura y el levante hacia alevines. Cada uno de esos procesos, si lo tenemos nosotros bien identificados y bien registrados, podemos ver después si por supuesto que los porcentajes, lo ideal es que no haya pérdidas en ninguno de ellos, pero eso es imposible. Entonces, pero tratar de disminuir dentro de cada uno de los procesos los porcentajes de mortalidad. Entonces, las incubadoras que usamos fueron las McDonald's de 6 litros y le metimos aproximadamente un volumen de agua de 4 litros por minuto y metíamos una cantidad grande de huevos. El problema de los huevos adherentes, como dijo mucha gente aquí, o de los anteriores expositores, el huevo una vez que se fecunda, se le agrega tanino. El tanino viene, en la presentación que viene en el mercado viene en polvo, se agrega, no es una cuestión así exacta, una cucharadita o 2 cucharaditas en 1 litro de agua, se mezcla, se le coloca en baño a los huevos fecundados, pero eso tiene que ser rápidamente, o sea, no cuestiones de segundos, se lava después con la misma agua y esos huevos quedan ya pelágicos y se agrega dentro de las incubadoras. ¿Qué otro dato tenemos aquí interesante que pudiera yo tener? Bueno, después de aquí la cantidad de huevos que ya teníamos de ese proceso, para poder determinar el porcentaje de fecundación, un método que usamos ahí, ¿no? que es en una cápsula Petri, un papel, una hoja, le hacemos una franja rectangular con un contraste negro adentro, aquí lo tenemos mejor visto. Los huevos después de 6, 7 horas, los huevos que fueron fecundados se mantienen transparentes. Los huevos que digamos ya no fueron fecundados y se desmineralizan dentro, se revientan y quedan blancos. Entonces aquí una simple cuenta, contamos el número de huevos y en este caso contamos los huevos malos, que son los menores, y podemos sacar los porcentajes de fecundación. Así, un método simple y sencillo. Eso lo hacíamos cada 2 o 3 horas, o uno lo hace cada tanto tiempo para ir viendo más o menos. Aquí vemos cómo fue bajando de acuerdo aquí tenemos a las 11 horas, perdón, a las 11 horas, a las 15 horas, a las 18 horas, y cómo fueron bajando los porcentajes de fecundación. No mucho, pero fueron bajando los porcentajes de fecundación. Luego sucede la eclosión. Nosotros, en el caso de Puerto Rico y también en Costa Rica, el desarrollo embrionario y posterior eclosión sucede después entre las 22 y 24 horas. Yo escuché aquí del doctor que precedió a la doctora Sara Patricia que tenían entre 12 y 14 horas. Bueno, en el caso de nosotros está cercana a las 24 horas. Y otra cosa es que en esta especie la eclosión no es como en algunas otras, por ejemplo en la cachama, que es algo explosivo. En el momento que viene la eclosión
salen todos, revientan todos los huevos prácticamente en un periodo de tiempo de 1 hora, hora y media. Nosotros hemos tenido aquí eclosiones que duran 5 horas, 6 horas, 7 horas. O sea, el proceso de desarrollo embrionario y eclosión es disparejo dentro de la misma incubadora. ¿Por qué? No lo sabemos, pero sucede así, tienen la misma temperatura y sin embargo el proceso de eclosión es así, muy disparejo. Bueno, después que tenemos todas las larvas, digamos, en la incubadora, pasadas al estanque, a un tanque, ellas son fáciles de capturar porque con un mallo, con un salabardo de esos finos, fáciles de poder agarrar, capturar, se colocan en un balde. Esta es una metodología que usamos nosotros, colocamos todo o un lote de larvas que vamos a pasar para los estanques de alevinaje, los colocamos en el balde, se mantiene de manera uniforme ahí y con un tubo de vidrio o de plástico o tubo de PVC hacemos muestreos aleatorios. Entonces ya tenemos, en este caso, sacamos el tubo, lo tapamos, sacamos el tubo, lo colocamos en un envase un poco más pequeño y ahí es que hacemos el conteo de larvas, que es mucho menos cantidad. Entonces sabemos el volumen de la muestra, el número de larvas de la muestra y el volumen del envase. Y por ende, con simple regla de 3, podemos saber el número de larvas aproximados que vamos a tener en el balde. Esas son las que sembramos nosotros ya en los estanques previamente preparados. Entonces, ya tenemos una línea, resumen, en relación de porcentaje y de número desde el momento en que obtuvimos los huevos, se fecundaron, hubo el desarrollo embrionario, la eclosión y la posterior siembra. Y por supuesto, después de un mes venimos y cosechamos ese estanque, hacemos el conteo de los alevines y ya tenemos, digamos, todo el ciclo en cuanto a lo que es registros. Y fíjense lo que nos dio aquí, por ejemplo, en ese caso nos dio aquí que de fecundación fue el 71%, de eclosión 70%, o sea que hay una baja, no todos los que se fecundan eclosionan. Y de la sobrevivencia nos dio un cercano al 10%. O sea que de estos reproductores de 2 hembras se obtuvieron al final 65.000 alevines. Eso es importante de verdad que tenerlo en claro, porque a veces hay cifras que digamos no son teóricas y cuando vamos a la práctica vemos que no nos resulta lo que nosotros estábamos planteando, y dentro de esa industria de lo que es la reproducción y obtención de alevines tenemos que tener claro. Entonces aquí, por ejemplo, ya sabemos dónde es que está uno de los inconvenientes, ¿no? En la parte del levante. Y fíjese que ahí los estanques tenían 500 metros cuadrados, ¿verdad? La relación más o menos fue de 1.200 aproximadamente larvas por metro cuadrado. Una de las pocas literaturas que aparece dentro de lo que es el cultivo de Pangacio habla de que la siembra, la densidad de siembra debe estar alrededor de los 600 larvas por metro cuadrado. O sea que aquí nosotros colocamos el doble, ¿verdad? En la práctica siguiente, con el doctor Magui le dice, bueno, pero vamos a hacer una cosa, si obtenemos otra vez una cantidad parecida, en vez de usar una sola laguna, usamos 2, ¿verdad? Pero a 600 por metro cuadrado. Y los resultados que obtuvimos fueron mucho mejores que esto. O sea, en resumen, si hubiéramos sembrado esa cantidad de 600.000 larvas en 2 estanques de 500 metros cuadrados cada uno, hubiéramos obtenido 130.000 alevines. Entonces hay un problema dentro de todas las otras cosas que pueden haber, canibalismo, disponibilidad de alimentos y todo eso, de densidad.
Y eso lo he escuchado yo a varios de los colegas que trabajan con Pangacio. Bueno, aquí está más o menos una gráfica, ¿no?, fotográfica de cómo se ven los huevos a las 8 horas, 10, a las 15 horas. Fíjense, todavía están 15 horas y todavía ni siquiera está bien formado lo que va a ser el embrión. Y ya aquí la larva recién nacida. También es la parte de lo que es el hatchery, es esta parte que está acá, pero esta área que está acá, que comprende unas 14 lagunas, de las cuales 12 usamos para colocar alevines de diferentes tallas y de diferentes densidades, no fue con un propósito de hacer investigación sobre el crecimiento. La idea era que eso funcionara como un preengorde, porque la empresa Algi, la que está en Jamaica, quería invertir en Costa Rica, en Puerto Rico, la parte de lo que es engorde del Pangacio. Entonces, eso iba a funcionar mientras que se construían las lagunas de engorde como un preengorde, llevar los alevines de 5 gramos hasta unos 100, 150 gramos. Sin embargo, eso no se dio, ¿verdad? Y nosotros, teniendo los alevines ahí, comenzamos a hacer registros mensuales de crecimiento con cantidad de alimento de acuerdo a las tablas de alimentación sugerida. El alimento que usamos no fue alimento expandido, extruido o flotante, sino alimento peletizado. O sea que el alimento tiende a hundirse. Sin embargo, la voracidad que tienen estos peces en el momento que los alimentas, yo creo que no llegaban ni a 5 o 10 centímetros, ya se comían todo el alimento. Pero fue con alimento peletizado. Y sobre todo porque la diferencia de precio entre allá en Puerto Rico, entre el alimento peletizado y el alimento expandido o flotante, era de 30, o sea, el alimento flotante costaba 0.9 el kilo, dólares, y el alimento peletizado 0.6. Entonces era bastante, digamos, representativo esa y incluso nosotros 2 de los estanques los usamos en un primer mes con alimento flotante, y la diferencia no era significativa. Entonces la diferencia estaba básicamente era en el costo del alimento. Esta es una tabla sumario que se le entregó a la gente de Algi, ¿no? Lo que podemos, aquí están los meses en que estos son los datos de promedio de cada mes en cada una de los tanques. Aquí están clasificados los nombres de los tanques, la cantidad, el área, ¿no? Llegaban 1.3 hectáreas, 1.4 casi, y había un poco más de 200.000 alevines, y aquí estaban las densidades de siembra. Una cosa que yo estaba empezando con lo que era el Pangacio, y de verdad que el acuicultor que ve esto, ve algo así como fuera de lógica. O sea, unos peces, unas densidades tan grandes dentro de los recambios de agua eran aquí mínimos, y no porque no lo queríamos, sino por la disponibilidad de agua no era la adecuada. Estamos hablando de una finca que trabaja con peces ornamentales, entonces el volumen de agua que entra por el canal no es, digamos, un volumen de agua importante. Entonces las densidades de siembra con lo que era la renovación de agua era prácticamente lo que podía irse por infiltración, que era muy poca, o por evaporación. Entonces, bueno, aquí tenemos todos los datos, tanto de cada uno, pero el promedio, aquí lo vamos a ver mejor en esto, ¿no? Nosotros cuando comenzamos, habían 16 toneladas, 16.000 kilos en toda esa unidad de producción, porque la tenemos que ver más o menos como esas 12 lagunas como una unidad de producción y no individual. O sea, teníamos 16.000 kilos.
y después de 6 meses aproximadamente, 5 o 6 meses, llegamos a tener ya casi 60.000 kilos, o sea, como unos 45.000, 44, 45.000 kilos de ganancia. Aquí aparecen las cantidades de alimentos mensuales que se le fueron agregando y, por supuesto, con todas las dificultades que un piscicultor puede tener, en donde aquí, bueno, ¿por qué no le echamos más aquí? Porque no llegó el camión del alimento a tiempo, porque los recursos que estaban destinados para la compra de alimentos no llegaron tampoco. Aquí tuvimos un inconveniente, que esto fue septiembre del 2017, donde impactó en Puerto Rico el huracán que acabó prácticamente por unos cuantos meses, incluso con muchas de las facilidades de Puerto Rico, o sea, fue el huracán María, y una de las instalaciones que fue afectada fue precisamente la fábrica de alimentos, y tuvimos que, incluso la misma gente de Algi después abandonó el proyecto como tal. Pero lo interesante de esto es que obtuvimos los datos, y unos datos reales, datos no basados en que íbamos a hacer una experiencia como para un trabajo de investigación. Simple y llanamente son los datos que nos dieron. Esos son los datos reales de campo. Aquí están en barras verdes los incrementos de cada uno de los meses. La tasa de conversión promedio al final, con todas esas dificultades, fue de 1.6 aproximadamente. Aquí tenemos la misma gráfica. Bueno, y en cada una de las lagunas hacíamos este ejercicio. Puse una sola gráfica para que vieran. Por ejemplo, esta era la laguna, allá la llaman charca. Esta era la laguna S3B. Hacíamos histogramas de frecuencia, ¿verdad? Para determinar las tallas que había, y se ve claramente que había dos tallas, ¿no? Representadas 2 tallas. Esto es importante hacerlo siempre dentro de lo que es los tanques de cultivo, porque aquí me puede determinar con una tabla de relación talla-peso, yo puedo determinar qué porcentaje de animales ya para la cosecha están disponibles, y yo con un selector de talla puedo decir, bueno, mira, en este estanque tengo el 20 o el 30% de mi población está ya de cosecha. En algunos casos puede suceder así, y tú puedes programar la cosecha con su clasificador para extraer y vender ese lote de peces que está ya, digamos, de tamaño comercial, y le da chance al resto de la población de poder desarrollarse mucho mejor. Y aquí con esta tabla, digamos, de esta línea donde tenemos ya todo, o sea, eran 7.000 peces, la biomasa inicial, la biomasa final, el incremento que hubo, la cantidad de alimento que se le agregó durante ese periodo, y bueno, y eso lo hacíamos para cada una de los estanques. Esto sí, yo incluso en algunas ocasiones veía el oxigenómetro a ver si es que estaba dañado, porque estos son los promedios en azul, y los datos, digamos, este es el promedio, pues, el porcentaje, el mínimo, el máximo y el mínimo de oxígeno. Aquí están las horas, cómo estaba el día, si estaba soleado, si estaba nublado, si estaba lloviendo. Y llegábamos a tener hasta las 8 de la mañana cero, casi cero de oxígeno, cero, en un estanque que habían 7.000 peces, 8.000 peces, con una transparencia de 5 centímetros, y un agua verde total, impresionante. O sea, nosotros de todas maneras le damos instrucciones al que alimentara, que empezara a alimentar, digamos, cuando ya repuntara un poquito los niveles de oxígeno, ¿verdad? Pero esta fue los datos que nos dieron ahí en esa experiencia, que yo la veo como extrema, pero nos nutre mucho esa información, porque aunque nosotros dentro de la piscicultura no deberíamos estar llegando a estos niveles, sin embargo sabemos que la especie puede soportar esto.
Eso es lo interesante de estos datos. La temperatura estuvo entre 28 y 30 grados, más o menos, 34 grados, temperatura superficial. También, mira, las profundidades promedio de esas lagunas no llegaban a 1 metro, pues. Y hacíamos mediciones de los sedimentos, ¿no? Y el promedio de sedimentos entre todas las lagunas era 9.6 en abril, y después en octubre hicimos otro muestreo del nivel de sedimentos que estaban en la laguna y nos dio de promedio 11.8, o sea, subió un poquito durante todo ese periodo que estuvimos suministrándoles alimentos. Aquí están miren la coloración de la laguna. Aquí están digamos, la metodología que usábamos normalmente para extraer la muestra de peces. La hacíamos de manera aleatoria en varios sitios de la laguna. Agarrábamos con el tren de pesca, sacábamos un lote de peces, pesábamos, contábamos, y una parte de eso también de forma aleatoria hacíamos la medición de la talla. También agarramos unos 200 kilos aproximadamente para hacer el proceso con personal que no estaba, digamos, tan adiestrado como para hacer el proceso de fileteo y todo eso, pero queríamos tener algunos datos interesantes del proceso post cosecha. Y aquí tenemos que va desde la cosecha, o sea, en el momento que teníamos los estanques, el transporte, el lavado, pesado, desangrado, importante. Después hacíamos otro pesado, después del desangrado, y nos daba aproximadamente, esos peces tienen mucha sangre. No sé, el doctor Martiño habló del desangrado, o sea, vamos a decirlo, no relación como un pollo, pero como si fuera un pollo prácticamente, pues. Una merma que dio en peso, en porcentaje, 1.4% de su peso es sangre, por lo menos con estos datos que nosotros comenzamos a manejar. Los porcentajes de filet, como le dije, las cifras que nos dieron aquí no son tan buenas, pero yo lo achaco esta información o este dato a que los operarios pues no tenían la experiencia, la experticia, y seguramente el proceso de fileteo pudieran hacerlo mucho mejor para tener mejores rendimientos, por supuesto. Pero bueno, aquí dio 28.1, la piel dio 3.7, la piel, y digamos la sugerencia que teníamos nosotros, la piel puede servir como colágeno, ¿no? De gelatina, como decía, colágeno para la industria farmacéutica o la industria cosmética. El filé empacado y congelado. La cabeza, cuerpo y vísceras daban un 68.2%. Nosotros sugeríamos que lo que era todo cabeza, vísceras, fueran a lo que es la parte de ensilado. Allá las autoridades de Puerto Rico, que son las autoridades federales de Estados Unidos, prohíben esa práctica, no se puede ni siquiera para otra especie. Incluso decían que había que contratar a una empresa certificada para que viniera a buscar los desperdicios. Entonces imagínense, con todos esos costos, por supuesto, cómo se iba a competir con digamos, los costos en filé con filé importado, ¿verdad? Y después aquí teníamos lo que era el cuerpo, que nosotros hicimos también una práctica con lo que era la parte de pasándolo por una despulpadora, y obtuvimos un porcentaje importante de pulpa que pudiera ser también lo que es empacado y congelado y empanizado, como lo vimos con el doctor Martiño en la parte del procesamiento. Yo soy uno de los que sigue insistiendo de que no solamente filet, tenemos que incursionar en lo que es el procesamiento post cosecha. Hicimos también aquí en Puerto Rico una práctica con una gente que tenía
una cortadora de huesos, de carne. El proceso es mucho más rápido y los porcentajes de rendimiento están entre los 65%, ¿verdad? Del pez entero. Mi sugerencia es que el pez, lo hicimos así de esta manera, el pez sale de la laguna, se lava, se desangra y se congela, con todo y víscera, se congela. Una vez que el pez, después de 24 horas, esté totalmente congelado en piedra, tú lo puedes trozar mucho más fácil y las vísceras están como la del atún dentro de la parte que es de lo que es el costillal, están mucho más fáciles de poder extraerla y están congeladas, cosa que evita que en el momento que tú estás haciendo el desviscerado, si está a temperatura ambiente, las vísceras están como licuadas y pueden contaminar la carne. Bueno, aquí estamos ya, saltamos para Costa Rica. Para dar una idea de dónde está la finca, esto es San José, aquí está la población de Cañas, aproximadamente son unos 170 kilómetros, y aquí estamos en Cañas, y a 5 kilómetros, perdón, está la finca donde actualmente estoy haciendo trabajos. Esta que está aquí es la finca de Terrapés, que es de actividades en cuanto a lo que es tilapia. No sé si, estos son puros videos, pero no sé si, voy a darle a ver si, sí sale. Esto fue hace 3 semanas atrás, ¿no? Extracción de huevos mediante masaje abdominal. Una de las prácticas que yo recomiendo para obtener variabilidad genética dentro de lo que es el número de alevines que vamos a obtener, cuando son masas de huevo muy grandes, nosotros en las poncheras dividimos, fraccionamos esos huevos y también fecundamos con diferentes machos. Todo después lo colocamos en una incubadora, pero a la final son huevos fecundados con diferentes machos. Entonces, eso es una manera no tan sofisticada, pero de poder obtener alevines variables. Aquí tenemos, aquí vemos cuando lo estamos mezclando con el tanino, acá abajo. Aquí el lavado, después que se lava con el tanino, y se colocan en incubadoras, ya en incubadoras normales de pelágicas, huevos que van, y es mucho más sencillo para poder obtener la fracción de huevo, para poder tener los porcentajes, para poder tener los porcentajes de fecundación. Nosotros, después de dar unos cuantos golpes con lo que es la parte de levante, optamos porque comenzamos a hacer japas. Este es el hatchery que tenemos allá, son tanques de 8.000 litros. Ya se saltó en la parte de atrás. Ajá. Se volvió loco. El tanque de 8.000 litros. Y estos que están aquí, estas pilas que están acá, son japas de malla fina, organza, con fondo de una tela parecida a semicuero, cocidas, son de 400 litros. Y ahí vamos colocando larvas a densidades de 10 larvas por litro. Aquí tenemos el cultivo de artemia, que es en su primera fase, 1 día, máximo 2 días con artemia. Y aquí estas que tenemos acá son dentro de los tanques, para no dejarlas, tener las larvas un poquito más concentradas. Pues dentro de los tanques estas tienen 1.000 litros. O sea que aquí podemos poner 10.000 larvas y aquí podemos poner 4.000 larvas. Yo soy de los que piensa que para evitar desastres dentro de lo que es la parte de la larvicultura o levante, me gusta tener fraccionados todo lo que son los procesos, divididos en varios recintos. Si llega a pasar algo en uno, bueno, perdí un
10%, 15%, pero tengo el resto todavía que trabajar. En cambio, si tengo todo concentrado en una sola área y llega a pasar alguna eventualidad, pierdo todo lo que es el esfuerzo que tuve en lo que es la parte hormonal, el desove y todo ese proceso. Aquí también es un video. Fíjate lo que decía yo aquí con aquí está la larva que ya nació y los huevos al lado del mismo lote todavía no han nacido y ni siquiera se mueven. Aquí se ven en la parte de abajo cuando hay algunos que otros que se están moviendo. Y bueno, aquí ya lo que es la concentración de la larva recién nacida, que tiene, como casi todas las larvas cuando nacen, un nado totalmente vertical. Esto es 48 horas después, una foto que tenemos el estómago todavía vacío, esta mandíbula muy grande y tiene dientes. El doctor, no recuerdo cómo se llama el doctor que precedió antes, él tomó una foto interesante, pero decía que la mandíbula abría grande, pero ahorita van a ver cómo una larva de esta abre la mandíbula, que prácticamente como si fuera una boa, le parte la mandíbula y la abre más de 45 grados, es impresionante. Y otra cosa, ella, bueno, ahorita que lo vamos a ver aquí, ella, a ver, bueno, aquí, esto es un cultivo de rotíferos. Nosotros aquí hemos logrado, digamos, la receta, la técnica de cultivo de rotíferos en su primera etapa. Por supuesto que después de la alimentación con artemia, viene la alimentación con rotífero. Los cultivos normalmente no hemos podido lograr más de 4 o 5 días de cultivo sostenido, pero después de 4 o 5 días una larva de esta está mucho más grande, ya comienza a comer, ya le es insuficiente, comienza a comer cladóceros. Fíjese aquí, esta larva, la cantidad de rotífero que tiene en el estómago, es que es impresionante la voracidad que tiene para comer. Recientemente, yo no sé si la metí aquí, una larva de 4 días de nacida, 2 días de alimentación, tenía en el estómago así, tenía 6 artemias enteras, no las mastica, enteras, y una de las artemias que estaba dentro del estómago se estaba moviendo. O sea, como le digo, es el tamaño de la boca es impresionante. Bueno, estos son ya un poquito más en close-up, los rotíferos. Aquí está, mira, uno de los problemas que veo. Arriba van a ver cómo quiebra la mandíbula, la larva, a ver si se... No sé si era esa la que... O sea, impresionante. Uno de los problemas que tiene en la primera etapa, todavía no están comiendo, pero yo no lo atribuyo a canibalismo. Fíjese, estos son 4 larvas enganchadas. Estas larvas, creo que no sobrevivió ninguna. Estas son larvas enganchadas. Mira, esta tiene la mandíbula aquí así y esta tiene la mandíbula aquí así. Ellas nadan. No le hemos logrado, yo por lo menos no he logrado ver cuándo es la etapa que tiene la vejiga natatoria ya desarrollada. No sé en qué etapa de ese proceso tiene la vejiga natatoria, pero ellas nadan en forma como de culebra y abriendo y cerrando la boca, y son animales de contacto, comen por contacto. Entonces, mi hipótesis es que cuando están muy juntas, están nadando y están abriendo y cerrando la boca. Y en eso se enganchan. Porque hemos hecho ensayos con larvas en frasco y colocándole alimento. 3, 4 larvas colocándole alimento y todavía en esa etapa no comen. O sea que no pudiéramos decir que esto que sucedió aquí fue por falta de alimento y por ende entonces, bueno, no tengo alimento, me como
a mi hermano. No, sino que fue que por altas densidades y la forma como nadan y la forma como se comportan dentro del el cuerpo de agua, sucede este tipo de cosas. A ver qué tengo por aquí. Ah, bueno, mira, aquí es un video nocturno en el acuario para que vean más o menos cómo. Aquí a lo mejor no se va a ver bien. No se va a ver bien aquí, pero en esta sí. Esta la tomé incluso en cámara lenta. Ahorita van a ver, esas tienen 7 días de nacida. Mira el tamaño. Ah, bueno, ahí se ven un lote más o menos de largo. Pero aquí cuando le ponemos la luz vertical, ahí está. ¿Ves que nadan? No hay no nadan como yo siempre la relaciono con el pacú, la cachama, que fue con la que yo trabajé mucho tiempo, que es un nado totalmente horizontal. La larva de la cachama tiene su vejiga natatoria bien definida y se para. Cuando quiere comer, se para. La cola, la caudal la coloca así como un gancho para poder impulsarse para capturar su presa. Esa es la manera como yo, pero aquí no es diferente. Ahí están todo lo que son las partículas esas del zooplancton. Este es el cultivo de rotífero. Nosotros hacemos de esta manera en tanques de tierra, pero con paredes de cemento. No fue, o sea, era la infraestructura que había o que hay en esa finca y yo me adapté, nos adaptamos a las condiciones que hay ahí. Entonces, el primer día vaciado se encala, el segundo día se llena, colocando por supuesto un filtro en la entrada. El segundo día se fertiliza, fertilización química, o sea, triple 15, urea y melaza. Luego, al tercer día ya lleno, se le coloca no es insecticida, es un desparasitante, puede ser un desparasitante de ganado. Muy pequeña cantidad, ese desparasitante no dura más en cuestiones de un día, 2 días ya pierde el efecto. Pero la idea de esto que hemos logrado allá, eso fue en Puerto Rico que hicimos los primeros ensayos, es que mata todos los insectos o el plancton, vamos a decir, de la cadena cladócero, copépodo, nemátodo, todo, pero no los rotíferos. Entonces, el rotífero no tiene competencia, tiene buena disponibilidad de alimentos y crece muy rápido. Aquí tenemos el estanque ya. Van a ver aquí como son estanques ya, digamos, protegidos, tipo invernadero. Y esa es la cantidad de rotíferos que nosotros ya después que filtramos tenemos una cantidad bastante buena para el rotífero es el braquiono. Aquí están bueno, después, esos son están en dibujo la infraestructura que se tiene allá, pues. Dentro de esa infraestructura, una vez que tenemos las larvas dentro del laboratorio durante 10 días, ya es insuficiente, ni siquiera cladócero ni copépodo. Esas larvas ya están, como la que vimos cuando estaban nadando en la oscuridad, son trasladadas en estas japas ya de 2000 litros dentro de la estructura de estas que le decimos nosotros kiosco, pues. ¿Ves? Y ahí la mantenemos durante un mes y medio. Y le cuento ahorita, a esa densidad, las larvas dentro del laboratorio obtuvimos una sobrevivencia del 60%. A esa densidad, estamos hablando de 10 larvas por litro. Luego pasadas para las japas estas, que son de malla un poco más gruesa, a densidades de 3, 4 larvas por litro, la sobrevivencia es por encima del 90%. Ahí. Claro, necesitamos mucho espacio, pero lo bueno de esto es que tenemos control durante todo el proceso. No están las larvas sueltas, durante todo el proceso tenemos el control de
Aquí hay un resumen, este es un resumen de este año de reproducción, este año. Fueron inyectadas 32 hembras, 21 desovaron, eficiencia por encima del 60%, 2.400.000 huevos obtenidos, fecundación promedio. Aquí es importante decirle a la gente, hay que evaluar dentro de la porcentaje de fecundación los momentos en que dentro de la reproducción nos daba cero fecundación, porque si yo solamente tomo como referencia los sitios en donde me dio buena fecundación, los porcentajes por supuesto que son altísimos, 60, 80%. Pero cuando me dio cero no lo meto dentro de la variable. Entonces estamos hablando de que la realidad dentro de todo lo que va, empezamos en mayo, con todas las dificultades y todo lo que estamos contando ahorita son experiencias que fuimos modificando sobre la marcha. De eclosión 54%. Si da chance, quiero que veamos un video donde en el momento de la eclosión hay otro inconveniente. Se revienta el cascarón y la larva queda. En algunos lados pudimos tener la suerte de tomar ese evento. La larva queda en la cabeza con la mitad del cascarón y no puede nadar bien. Entonces esa larva va perdiendo energía y se muere. Entonces esa larva no se va a contabilizar cuando vayamos a hacer la siembra, pero sin embargo sí se contabiliza como huevo fecundado. Por eso que cuando nosotros vemos aquí y otras larvas que quedan en el camino, o sea, se mueven enérgicos tal, y no logran reventar, quedan a mitad de camino, no logran reventar el cascarón. Entonces por eso que digo que el porcentaje de eclosión hay que evaluarlo, que son las larvas que yo cuento después que el día siguiente yo la voy a sembrar en los recintos esos que mostré. Bueno, entonces la sobrevivencia luego de 3 días, 60% de lo que les había dicho. Los alevines todavía no lo hemos evaluado y contado porque están todavía en proceso, pero hasta ahora van aproximadamente unos 30.000 alevines. Todavía tenemos algunas larvas dentro de lo que son las japas en proceso de levante. Bueno, lo que es la parte de cómo va a ser el engorde dentro de esta finca. Como le había dicho, aquí se ve la finca desde foto satelital. Y aquí un ejercicio que se hizo de esa misma foto satelital con los estanques llenos de agua. Y con estos de aquí, como les contaba, con jaulas. Estamos hablando de que estas jaulas, como les dije, estas jaulas son, digamos, de unas dimensiones importantes, ¿no? Estamos hablando de 15 metros de diámetro. Son hexagonales, pero de punta a punta, en unos 15 metros de diámetro, profundidad de unos 3,5 metros efectivo. Vamos a ver si se ve bien. Aquí están las jaulas, ¿ves? ¿Cómo van a ser? Aquí se ven en perspectiva, ¿no? Cómo van a estar. Aquí están todo lo que son los datos. Van a ser paneles de 1 metro de ancho y de largo, 7 metros y algo, casi 8 metros. Y aquí con un sistema de bisagra para que sea fácil de instalar, ¿no? Y la malla va colgada, como las mallas esas que se utilizan actualmente para salmón. Ahí están los datos que se estima, ¿no? Nosotros la producción va a estar alrededor de los 9.000 kilos por jaula. Este es un video, ojalá que se vea para ver no se ve. Sí. En perspectiva, es decir, todo lo que es cómo va a ser la finca. Como decía el doctor Martiño, soñar. Bueno, aquí estamos soñando, vamos hacia la realidad después. Aquí están lo que son el área de los galpones, donde va a estar, aquí está la jaula. La parte ya así casi que debajo del agua, pues así. Las jaulas van a estar fijas y va a haber un camión con una manguera para suministrarle el alimento. ¿Qué ventajas tiene esto?
La ventaja que tiene es que nosotros vamos a tener la tilapia fuera de las jaulas. Entonces el alimento que nosotros vamos a suministrar va a ser para las jaulas, para los pangasios, y posiblemente vamos a tener una población creciente de tilapia, que es un valor agregado dentro de todo lo que es la producción. Digamos, podría ser la caja chica de la finca, pues. Ajá, para nosotros poder evaluar, hicimos unos ensayos, estamos en proceso de unos ensayos, construimos 2 jaulas pequeñas de casi 15 metros cúbicos, metimos 200 peces y estamos actualmente evaluando su crecimiento. Aquí tenemos cómo, o sea, en pequeña escala, pues cómo lo vamos a hacer. Imagínense que este es la jaula, pero ya en grande, con su tubo de alimentación, y la estamos haciendo con réplica, pues. Aquí tenemos. Esta es también dentro de lo que es la presentación. Fíjese, este pez, estos ruedas que están aquí, yo tomé un pez de 1,2 kg. Le hice la práctica de trozarlo en ruedas, le saqué las vísceras, como le dije, congelado, y de 1,2 kg, aquí está puesto en la balanza, dio 730 gramos. Saquen ustedes la conversión que hay, y estas son los filets de los peces que están ahí. Ahí como le dije, actualmente no estamos, o sea, la producción que hay ahí ahorita es a nivel de restaurante. Se sacan para suplir algunos restaurantes en Costa Rica. Y bueno, como consideraciones, el pangasio es un pez superior a la acuicultura. La producción en Asia está dominando el mercado mundial, lo sabemos, pero está afectando el mercado local en países de Latinoamérica. No existe evidencia científica en los países de América Latina donde se cultiva el pangasio de que sea una especie invasora, y veo con mucha alegría, pues, los avances que está dando Colombia referente a lo que son los pasos previos a la autorización de esta especie. Y entonces los países, por supuesto, de Occidente deben reconocer una fórmula estratégica relacionada con el cultivo. Carlos, da chance son ni 5 minutos de videos cortos. Amigo. Bueno, yo voy a poner ya el... ¿Ah? Dale a ese. Estas son ya lo que habíamos visto, las instalaciones, pero ya, fíjense, van a ver, ojalá que se pueda ver bien la densidad en los acuarios. Aquí están, ahí están larvas. Esto es en circuito cerrado, o sea, tenemos ese tambor que está ahí, es el filtro biológico, entra y sale. Ese tanque azul, blanco, perdón, en donde metemos los reproductores para hacer la inducción. Ahí tenemos también larvas. Ahí fue que se tomó el video nocturno para ver el nado. Es un calentador solar que se hizo. Pasa el siguiente. Quiero que vean me interesa el de la larva que no pudo salir del... yo creo que si se está tardando lo dejamos hacer. ¿O está en tiempo? Son las 3. No, ese mismo no, otro. Ajá, deja ese. Bueno, ahí se ven los alevines. Ahí tenemos la ventaja de que las temperaturas son un poquito más elevadas.
El siguiente. Ese era un animal de 3 kilos. La siguiente. La siguiente. Ajá, mira ahí. Fíjese, la de allá abajo en la esquina tiene un desarrollo mucho más lento que la de al lado. Y fueron en la misma incubadora, con el mismo macho, con la misma temperatura, pero unas van más adelante que otras. Esas son las jaulas. La siguiente. No, dale la otra, que como que le diste la misma. No, estás usando la. Aquí se ve la. Oye, quiero que vea la del. La siguiente. Ajá, ahí creo que sale la del que tiene de cachucha. Mira, ahí está. ¿Ves? Nació y quedó con el huevo incrustado ahí. No, esa larva murió, pero fue fecundada. Dale la otra. Esta, mira, esta que no pudo salir. Ahí está, no pudo salir. Entonces, todo eso información, esos datos, es una realidad, son datos que hay que tomar en cuenta. Bueno, los dejo para el próximo. Muchas gracias.